Buenas con todos, soy la estudiante Alison Daniel Intredo Pinela de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. La materia es Tecnología de Materiales. El día de hoy se va a hablar sobre el diagrama de hierro al carbono, pero antes de empezar sobre este diagrama tenemos que tener el conocimiento de qué es un diagrama de fase. Un diagrama de fase es una representación gráfica de los estados físicos de una sustancia bajo las diferentes condiciones, tanto de temperatura y presión. Un diagrama de fase típicamente tiene la presión en el eje Y y la temperatura en el eje X. A medida que cruzamos las líneas o curvas, en el diagrama de fase se produce un cambio de fase. Además, dos estados de la sustancia coinciden en equilibrio de las líneas o curvas. Los diagramas de fases representan la presión típicamente atmosféricas versus la temperatura típicamente en Celsius o Kelvin. Las etiquetas en las gráficas representan los estados estales de un sistema en equilibrio. Las líneas representan las combinaciones de presiones y temperaturas a las que pueden existir dos fases de equilibrio. Es decir, estas líneas definen los puntos de cambio de fase. Ahora sí, ¿qué es un diagrama de hierro-carbono? Es una representación gráfica que muestra las fases presentes en las aleaciones de hierro-carbono en función de la temperatura y el contenido de carbono. Este diagrama es esencial para poder comprender las transformaciones de fases en los aceros y las fundiciones. El hierro y el carbono constituyen aleaciones únicamente hasta un 6,67% de peso de carbono. Con esta concentración y con concentraciones superiores se da un compuesto químico denominado cementita, F3C, que no tiene propiedades metálicas, por lo tanto únicamente se estudia el diagrama hasta esta proporción. Pero para poder seguir hablando sobre este diagrama de hierro a carbono, debemos de tener conocimiento sobre qué es la austenita, la ferrita y la cementita. La austenita es una fase sólida de la aleación de hierro y carbono que se forma a altas temperaturas. Es una de las fases no magnéticas y tiene una estructura cristalina, la cual se centra en la cara del cuerpo de FCC. La austenita es una de las fases principales en el diagrama de hierro-carbono, especialmente en la región de temperaturas elevadas. El acero comienza a austenización a partir de los 723 grados Celsius y finaliza su transformación dependiendo de un porcentaje de carbono. Mediante la temperatura de Templen nos interesa llegar a calentar nuestro acero en fundición de su porcentaje de carbono, ya sea mediante una austenización completa o una austenización incompleta. ¿Qué es la ferrita? La ferrita es aquella fase sólida de la aleación de hierro y carbono que se forma a temperatura más baja que la austenita. En el diagrama de hierro-carbono es una de las fases metálicas y su estructura metálica se encuentra centrada en el cuerpo BCC. La ferrita es magnética a temperatura ambiente y tiene propiedades mecánicas diferentes a la austenita. La ferrita o ferrita alfa es una de las fases de la estructura cúbica de hierro centrado en el cuerpo que existe por debajo de temperaturas de 912 grados Celsius para bajas concentraciones de carbono en el hierro. La ferrita alfa solo puede disolverse hasta un 0,02% de carbono a 727 grados Celsius. Ya, y la cementita es aquella fase metaestable de la aleación de hierro y carbono que tiene una composición química definida aproximadamente de F3C. Es una fase dura y quebradiza que se encuentra comúnmente en las aleaciones de acero. El tiempo de descomposición es largo y llevará mucho más tiempo en la vida útil de aplicaciones a temperaturas ambientes. Algunos de otros de los factores es las altas temperaturas y la adición de ciertos elementos de aleación, como por ejemplo, estas pueden afectar la descomposición ya que promueven la formación de grafito. Ahora sí, la primera parte del diagrama de fase es la solidificación, la cual aparece una solución sólida llamada austenita para proporciones inferiores al 1,76% de carbono y con un 4,30% de carbono. Se crea un eutécnico llamado levedurita. Esta provoca la primera clasificación del sistema hierro del carbono.
Se habla de aceros cuando la composición está entre un 0 a 1,76% de carbono, del peso de carbono. En cambio, si pasa del 1,76% a 6,67%, que es el peso final de carbono, esto ya se denominaría una fundición. La levedurita, que es la línea que está proporcionada en 4,30%, es una estructura constituida por una mezcla eutéctica de ferrita y cementita. Es una aleación de hierro y carbono. Esta se forma durante el enfriamiento de la austenita, que es la fase estable de altas temperaturas en el diagrama de hierro al carbono. Como se sabe, la austenita va a trabajar siempre de 7,23 grados Celsius hasta más arriba, hasta donde el hierro sea permitido, mayormente sus 1430 grados Celsius. La segunda parte del gráfico está constituida por la austenita, también se llama hierro gamma, y tiene una red cúbica centrada en las caras FCC, como se tiene conocimiento, que en su inferior admite átomos de carbonos, pero cuando se contrae a disminuir la temperatura, disminuye su solubilidad, como ya sabemos, y se expulsa el carbono que ya no lo necesita, pero esta ya sería en forma de cementita. Cuando la temperatura baja hasta 723 grados Celsius, el hierro sufre un cambio alotrópico y su red se transforma en cúbica centrada en el cuerpo BCC, que en este caso sería la ferrita alfa, la cual no acepta átomos de carbono en su seno. Entonces el hierro se va a denominar, como les dije, ferrita o hierro alfa. Este cambio de solubilidad en el estado sólido conlleva a la formación de un eutectoide llamado perlita, con una concentración de 0,89% de carbono que está formado por láminas de ferrita y cementita. Como nos damos cuenta en el gráfico, está la parte de 723 grados Celsius para abajo, está constituida en dos rectángulos, uno por la ferrita y la otra por la cementita. En medio de estos, entre el 0 al 0 hasta 1,76%, hay un 0,89%, el cual ahí se establece la austenita. Y en estos rectángulos se puede dividir austenita más ferrita o austenita más cementita. A los aceros que tienen una proporción menor que 0,89%, es decir, hasta la parte de austenita, de carbono se les denomina hipoeutectoide. Y si tiene entre 0,89 y 1,76% de carbono, se les denomina hipereutectoides. En el gráfico de las hipereutectoides, el acero que está a 0,4% se enfría desde la región austenítica, la cual cruza la línea de transformación austenita-ferrita y se forman núcleos de ferrita alfa en los límites de grano de la austenita. Al cruzar los isotermios eutectoides, la temperatura de 727 grados, la austenita remanente experimenta la transformación eutectoide. Se va a obtener ferrita pre-eutectoide o ferrita eutectoide y cementita P3C eutectoide. Las dos últimas fases forman la fase perlita debido a la estructura laminar de la fase. En la formación de la perlita, el primero en nuclear son rectilios de la cementita y la ferrita alfa empieza a nuclear a su lado. En cambio, en el gráfico del hipereutectoide, la primera fase comienza a formarse, siempre será desde la cementita pre-eutectoide. Cuando cruza la isotermia eutectoide, la austenita remanente se transformará en fase perlita. La cementita pre-eutectoide se mantendrá invariante en el momento de la transformación eutectoide. Como nos damos cuenta, este es el gráfico final del hierro al carbono, el cual ya une la parte primera, que como se tenía conocimiento, es la parte en donde está la austenita más el líquido, la cementita más el líquido, y se tiene la austenita más la levedurita, en la cual, como se sabe, que en el punto eutectoide, que es 4,30%, se encuentra la levedurita. Y también está la perlita más la levedurita más la cementita. En cambio, como se sabe en el gráfico 2, ya se encuentra la parte de la austenita,
la formación de la perlita, que es el de 0,89%, que es en el punto ectectoide, y la función de la perlita más la ferrita y la función de la perlita más la cementita. Hay que tener conocimiento de que hay una línea entre la austenita líquida para pasar a la austenita levedurita y cementita, la cual se llama línea de sólido. Y lo que es la cementita más la levedurita ya es un sólido en sí. ¿Y cómo se conoce? De 0 a 1,76% se lo va a considerar un sólido. En cambio, si ya pasa el 1,76% a 6,67%, que es el peso máximo de carbono que nos da, esto ya sería una fundición. Muchas gracias